De la peor tragedia urbana de la ciudad de Buenos Aires, una tragedia que nos marcó a todos, a toda la sociedad argentina, pero sobre todo a las 194 familias que perdieron a sus seres queridos y que nos mostró de alguna manera también el estado de las cosas. Dolores Cardoneri, un informe especial. Dolores. Ariel, y uno por defecto periodístico tiende a cuantificar, a dar datos, a hablar de matafuegos descargados, puertas de salida inexistentes o cerradas con un candado, matafuegos descargados, tantos detalles, ¿no? Y ese número abrumador de 194 muertos, más de 1.400 heridos, pero detrás de esos números están las tragedias individuales, los dramas individuales, aquellos que murieron, los que sobrevivieron, los familiares de las víctimas que llega a esta época del año, se acerca a fin de año y se les hace muy, pero muy cuesta arriba, muy difícil, porque el dolor pareciera que se agudiza, los recuerdos se hacen más patentes y pareciera que la tragedia que se podría haber evitado está a la vuelta de la esquina. Cromañón, a 10 años de la tragedia. Yo vivo pegada en el 30 de diciembre. Yo no puedo salirme. No puedo salirme porque no estuve al lado de mi hijo. Porque yo sé que Mariano pidió auxilio. Son 10 años. Igual para mí es como si hubiese sido ayer, ¿verdad? Recuerdo ahí los cuerpos enfrente, todos acumulados. El ayudar a la gente con remeras, a sacudir porque hacía mucho calor y no se podía respirar. Lo único que sé es que no estuvimos para ayudarlos. El paso del tiempo ayuda, pero eso queda para siempre. Los peores recuerdos no se desvanecen con el tiempo. Pasaron 10 años de esa noche en la que un recital de rock se transformó en un desconcierto de llantos, de gritos, en una atmósfera oscura e irrespirable, en una réplica demasiado real del infierno. La puta madre, no puede haber una puerta así. La puerta era muy chiquita, la de emergencia. No había puerta de emergencia, son 5 puertas así. Son todas chiquitas. Y quedamos todos aplastadas. Donde sacamos más cuerpos fueron de los baños. No teníamos un grupo electrógeno para sacar la gente, teníamos que andar en el humo pateando los cadáveres, los chicos para arrastrarlos. 194 personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas en el incendio de República de Cromañón. En su mayoría jóvenes de entre 17 y 23 años, que fueron al último de los 3 shows que el grupo Callejeros dio en el boliche de 11 el 30 de diciembre de 2004. No entendés por qué, si era una fiesta, era un lugar donde veníamos a pasarla bien, pasó lo que pasó. Rescátese un poco porque se prende fuego el lugar, ¿entendieron? ¿Le quedó claro todo? ¿Sí? Se van a rescatar, se van a las pilas, bueno, rescátense, ¿no? ¿Qué es eso? La banda no llegó a terminar el primer tema. El saxofonista Juan Carbone advirtió que el techo del boliche se estaba prendiendo fuego. Y cuando empezó el recital, que fue el anuncio de la banda, ya habían prendido bengalas. También era
era una bengala atrás de otra que se prendía, bengalas, tiros, petardos, de todo. La consumación del horror puso en evidencia que en el boliche todo estaba predispuesto para la tragedia. Más del triple de público permitido, condiciones de seguridad inexistentes y ese festival de pirotecnia que con cada bengala tentaba a la desgracia. Y el humo y la luz cortada hacía que chicos que estaban a 2,5 metros de la puerta y no veían la salida, no veían absolutamente nada. Y no abrieron las puertas. Y las puertas, como abrían para adentro, se trabaron con los cuerpos que fueron empujando uno a otro, porque había miles de personas, se fueron pisando, se fueron aplastando y se hizo 2 pilas, una en la salida de emergencia y otra en las puertas tipo cine, 2 pilas de cuerpos de casi 2 metros de altura por unos 5 metros de largo. Chicos que murieron. De 6 puertas dobles existentes en el acceso a la entrada, solo 2 estaban abiertas. Y la principal salida de emergencia estaba cerrada con un candado. Las paredes aún tienen estampadas las marcas de esas manos desesperadas por vivir en medio de un escape imposible. El incendio de la media sombra y de la espuma de poliuretano del techo había liberado gases letales. Todo recontrainflamable y muy fumígero, que generaba muchísimo humo, que fue lo que produjo las muertes. Nadie murió quemado, murió por la intoxicación. La composición de ácido era la misma que había en los campos nazis por el gas que ponían en las cámaras de gas. Terrible. Poco después, los familiares de las víctimas comenzarían agónicas peregrinaciones hacia morgues, hospitales y oficinas públicas. Era difícil saber quién estaba vivo y quién muerto. Chicos vivos y muertos tirados en los pasillos de los hospitales, vivos y muertos, porque no había quien clasificara. Chicos que se movieron adentro de una bolsa de plástico y lograron salir de una morgue. Y chicos que no tuvieron esa posibilidad. Muy fuerte. Nos hace recordar un montón de cosas, aquello que tuvimos la posibilidad de estar allí en el momento de la cobertura. Me tocó al día siguiente, no en el momento, ¿no? Y recién hablamos de los familiares de los muertos, y de los muertos, pero no hay que olvidarse de los sobrevivientes también, ¿no? Que van sufriendo con las marcas en el cuerpo y con las marcas en el alma lo que vivieron ahí adentro, ¿no? Un trauma muy difícil de superar, Ariel, y lo comentábamos con Marisa recién. Muchos de los chicos que murieron porque reingresaron al boliche para rescatar a otros, a sus amigos. Era la desesperación de ver que había todavía pilas humanas dentro de ese boliche, gente que se podía salvar. Y ellos arriesgaron su vida y terminaron perdiendo la vida por salvar a otros. Y después Dolores empieza otro calvario, ¿no? Que es el de los pasillos de tribunales, que termina con ¿cuántos presos ahora? En este momento, por Cromañón, hay 3 presos. No ha habido ningún tipo de indemnización, ningún tipo de compensación económica para los sobrevivientes ni para los familiares de las víctimas fatales. Hubo un subsidio por unos pocos meses y una suma muy exigua. Y vos decías, una larga caminata por los pasillos de tribunales que comenzó inmediatamente después de la tragedia. Hay 3 presos, 10 de los 14 condenados por el incendio de Cromañón recuperaron su libertad en agosto pasado luego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminara que se revisara la condena de esos 14 condenados y ahora una nueva sala de la Cámara de Casación Penal tiene que ratificar o rectificar esas condenas, lo que hace que el círculo judicial no se cierre
e incluso haga que los plazos judiciales sean aún mayores a lo esperado. En agosto de 2006, la justicia penal sobreseyó a Aníbal Ibarra de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de su cargo. Pero unos meses antes, en un juicio político, había sido destituido como jefe de gobierno porteño por mal desempeño en la función pública en el caso de la tragedia. Voto por la destitución del doctor Aníbal Ibarra. El gerenciador del boliche, Omar Chaván, fue condenado a 20 años de prisión en 2009, pero en 2012 hubo un cambio de carátula y la justicia le redujo la pena a 10 años y 9 meses por estrago culposo. Por supuesto que yo me siento culpable y si me odian y piensan que soy un asesino, tienen razón. Número 1, yo acepto toda la culpa. También pongan la culpa a callejeros y al público mismo. Porque todos los padres, todos, sabían que sus hijos gozaban yendo a sus recitales con bengalas. Todos. Desde 2013, Chaván cumplía arresto domiciliario. El 17 de noviembre pasado murió por un cáncer linfático avanzado. Rafael Levy, el dueño del boliche, fue detenido el 5 de diciembre. Debe cumplir una condena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de estrago culposo. También están presos el ex subcomisario Carlos Díaz, condenado a 8 años por incendio culposo seguido de muerte y cohecho, y el ex manager de Callejeros, Diego Argañarás, condenado a 5 años de prisión por los mismos delitos. El ex baterista de la banda, Eduardo Vázquez, permanece detenido, pero por otro crimen, el asesinato de su esposa, Wanda Tadei. Cayó un jefe de gobierno, hubo condenas, pero como que no se cierra todavía el círculo, como que todavía falta algo. El líder de Callejeros y los demás integrantes del grupo recibieron penas de entre 7 y 3 años de prisión, pero fueron excarcelados. Raúl Villarreal, ex mano derecha de Chaván, tiene una condena en suspenso de 6 años y fue liberado. También recuperaron la libertad los exfuncionarios porteños Fabiana Fisbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres. 10 de los 14 condenados por el incendio en Cromañón quedaron libres a principios de agosto, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara en suspenso la aplicación de las condenas. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal será la encargada de revisar las sentencias. Habrá seguramente una apelación a la Corte Suprema si los condenan, si los absuelve, apelaremos nosotros. Y si llega a la Corte Suprema, bueno, ahí podemos estar 2 años, 3 años más. O sea que lo que evaluamos es que se va a llegar a una sentencia más o menos cerca de las 2 décadas. Yo voy a seguir insistiendo, denunciando, exigiendo justicia y tratando de que la muerte de mi hijo, junto con los otros 193 chicos más, no haya sido en vano y que realmente no pase nunca más.